Compañeros, les saludo con todo respeto y afecto y les señalo que el día de hoy abordaremos un tema sumamente vinculado con el que agotamos el día martes. Recordarán ustedes que luego de un preámbulo relacionado con la estructura curricular del Derecho Civil Sustantivo en la facultad, en la cual les señalé que el libro primero sirvió de fundamento para el curso que recién agotamos, personas y familia, les señalé que el presente curso versa sobre derechos reales y sobre sucesiones, que son los libros 2 y 3 del Decreto Ley 106, Código Civil de la República de Guatemala. El libro 4 tendríamos que estudiarlo, pero realmente la extensión del curso es muy sensible y la verdad es que se hacen referencias muy vagas en torno al derecho registral. Es hasta en el curso de derecho notarial en donde se estudia con detenimiento, con prolijidad y detalle el libro 4. El año venidero yo les señalé que estudiarán ustedes obligaciones y contratos y estudiarán el libro 5. De tal cuenta que repito lo que dije el martes anterior, que en este momento lo que nosotros estudiaremos son derechos reales y sucesiones, y que ustedes deben indefectiblemente estudiar, leer los libros 2 y 3 del Código Civil. Los estudiaremos conjuntamente, para mejor decir. El tema que nosotros abordamos en la clase precedente fue el relacionado a las cosas y los bienes. Dijimos que las cosas son todos los entes que existen alrededor de la humanidad. Pero cuando esas cosas reúnen dos requisitos, son útiles y apropiables, se llaman bienes o cosas jurídicas. Los bienes o cosas jurídicas, por útiles y por apropiables, permiten constituir sobre los mismos una relación jurídica. Y les traje a cuento un ejemplo. Les señalé la existencia de un cometa. Los cometas están conformados por dos elementos, por el núcleo o por la cabeza y por la cauda o cola. Entonces los científicos, los estudiosos señalan que los cometas desplazan una enorme cantidad de energía en su cola, lo cual sería útil para el planeta Tierra, ¿verdad? Porque resolvería, dije yo, por mucho tiempo el problema energético, pero todavía no se le puede dominar a ese cuerpo celeste, de tal cuenta que un cometa es una cosa simplemente, porque podrá ser útil, pero no es apropiable. Mientras que un bosque o la madera del bosque sí es útil y apropiable. Es útil porque nos brinda todo tipo de beneficios a través de los frutos, a través de la madera para hacer construcciones, y es apropiable porque se puede talar obteniendo las licencias necesarias. Esa es la distinción que nosotros hicimos en la clase anterior. Hoy vamos a hablar de la clasificación de los bienes y creo que para ese efecto... ¿Perdón? Sí, pero no puedo. Bueno, sí, no puedo. Ellos todavía no lo están viendo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa si me muevo Meet? Vamos a ver. Sí, vamos a ver ahorita. Sí, aquí está la presentación. Sí, gracias. Aquí está. Ahí me avisan si se mira. Compartir, yo digo que ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno. Les pido disculpas, pero como les comentaba en la clase anterior, mis habilidades informáticas no son las mejores, pero ya tienen ustedes en pantalla la agenda de esta clase que se refiere a la clasificación de los bienes, que la vamos a referir de manera muy sintética. Es un tema muy amplio y controvertido. La controversia que existe sobre este tema obedece a dos razones.
En primer lugar, porque hay muchas clasificaciones. Por ahí se asevera que hay tantas clasificaciones de los bienes como autores las abordan. Hay tantas clasificaciones como autores hacen estos planteamientos. Pero como ustedes pueden ver, en donde tengo la flechita, esta es una clasificación que fue formulada por un profesor español, José Castantueñas. José Castantueñas. Es un nombre que de momento les parece desconocido y ajeno, pero en el futuro les va a ser sumamente familiar. Dice que es controvertida esa clasificación porque fue formulada en la primera mitad del siglo XX. O sea, que los señalamientos que le hacen con toda razón es que es una clasificación arcaica, una clasificación vieja, y dicen algunos que es una clasificación desajustada con la realidad. Entonces, si yo estoy haciendo estos señalamientos, ustedes se preguntarán, bueno, si es arcaica, que si es desajustada con la realidad, ¿por qué la estamos estudiando? Pues por una razón muy sencilla, porque esta es la clasificación que asume nuestro código. Nuestro código data del año 1963, del periodo de Enrique Peralta Zúñiga, y hacia esa época los redactores del código tomaron en consideración la que era una clasificación realmente novedosa, que era la de don José Castantueñas. Pero pasado más de medio siglo, pues ya perdió actualidad. Realmente yo creo que su contenido todavía es valedero. Hay algunos puntos que, como vamos a ver, generan alguna discusión, pero las clasificaciones modernas solo han ampliado esta y no han refutado muchos de sus puntos de vista. Les pido por favor que miren el número 1. El primer criterio de clasificación de los bienes es por su naturaleza. Por su naturaleza, los bienes pueden ser corporales, que son los que tienen materia, dice la redacción de este trabajo, y luego dice incorporales, muy abstractos. Perdón, pregúntenme por favor. ¿Quieren que lo repita? Contéstenme por favor, muchachos. No, licenciado, todo bien. Ahí está el micrófono. Muchas gracias. Por su naturaleza, les decía yo, hay bienes corporales que son los que tienen materia y bienes incorporales que son abstractos, carecen de corporeidad. Creo que esto, al igual que cualquier cosa que se formula en términos de abstracción, merece un ejemplo. Los bienes corporales son los que tacamos, vemos, sentimos, los que los captamos a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, su teléfono celular, por ejemplo, un carro, por ejemplo, un tren, un barco, un avión, un libro. Esos son bienes corporales, porque tienen materia. Pero hay bienes abstractos, bienes que no tienen cuerpo, pero producen efectos jurídicos. Como por ejemplo, la propiedad intelectual y la propiedad industrial. La propiedad industrial, por ejemplo, la fórmula de un dentífrico, la suma de elementos para estructurar un dentífrico, una pasta con la que nos lavamos los dientes, ¿verdad? Entonces, la fórmula es algo abstracto. En base a la fórmula es que se crea el dentífrico. Por ejemplo, las medicinas, la sumatoria de fórmulas, de ingredientes para crear una sustancia que nos alivie del dolor de cabeza, esa es propiedad intelectual, son bienes incorpóreos, porque la fórmula es algo que no tiene materia, no tiene cuerpo. Los medicamentos y el dentífrico son los resultados de esa fórmula. Esos son los bienes incorpóreos. Ahora, miren el número 2. Por su determinación. Por su determinación, los bienes pueden ser genéricos, que se identifican, dice, por sus características generales, y específicos son los que se particularizan por características especiales. Fíjense que a veces utilizamos vocablos, términos, utilizamos un léxico en donde aludimos a ciertos bienes por sus características más comunes y generales, que no permiten una correcta identificación. Si yo le digo a una persona, mire, hágame un favor, mañana en la mañana me trae usted un vehículo. ¿Qué le tengo que traer? Me pregunta, un vehículo.
Entonces, dentro del concepto vehículo cabe cualquier entidad que tenga esas características. Le puede traer unos patines, una bicicleta, una moto, un vehículo automotor, un barco, un avión, etcétera. Porque yo estoy identificando o haciendo un pedimento de un bien genérico. Pero si por el contrario yo especifico y digo, mire, usted me tiene que traer un carro BMW o Mercedes-Benz del año 2020 de color plateado con tapicería de cuero, entonces ahí ya lo identifiqué, lo especifiqué. Entonces advierten ustedes la diferencia. Por su determinación, los bienes son genéricos cuando aludimos a los mismos por sus características más comunes, como cuando utilicé el vocablo al que yo hice alusión, vehículo, ¿verdad? Y los específicos son aquellos que se identifican de manera puntual y precisa. Ahora, por sus posibilidades de sustitución, los bienes pueden ser fungibles y no fungibles. Fungibles son los que pueden sustituirse por otros de su misma especie y los no fungibles no pueden ser sustituidos. También aquí es menester traer a cuenta ejemplos que nos permitan advertir en qué consisten unos y otros. Los bienes fungibles son los que pueden sustituirse por otros de su misma especie. Por ejemplo, los granos básicos son bienes fungibles, los podemos sustituir. En la otra sección ejemplificaba con el siguiente caso. Yo voy al supermercado a hacer mis compras y compro una arroba de azúcar. Y me conduzco con todas las compras, incluyendo la arroba de azúcar, a mi vehículo para guardarlas en el baúl e irme a mi casa. Pero al pretender guardarla, boto la arroba de azúcar, la misma se derrama, y la tarde ha sido lluviosa como esta, y cae al suelo el azúcar, ¿verdad? Claro, yo podría recogerla, pero eso sería realmente un despropósito, sería una cochinada, ¿verdad? Entonces, mejor con el dolor de mi corazón y de mi bolsillo, regreso al súper y compro otra arroba de azúcar. El azúcar es un bien fungible, porque pudo ser sustituido por otro de su misma especie. Lo advierten. Igual el frijol, igual todos los granos básicos, igual el dinero. Son bienes fungibles porque pueden ser sustituidos por otros de su misma especie. Pero hay bienes que no pueden ser sustituidos, son únicos, como por ejemplo las obras de arte. Todos hemos oído hablar de la Gioconda o la Mona Lisa, que es una pintura que se encuentra en el Museo del Louvre. La pintó Leonardo da Vinci, ¿verdad? O la Última Cena de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Fíjense que esa pintura, que no es tan pequeña como la Mona Lisa, sino es un fresco que se encuentra en el prefectorio de la iglesia de Santa María, estuvo a punto de ser destruido cuando Napoleón invadió Italia y se ubicó dentro de el recinto donde estaba la pintura y lo convirtió en una caballeriza, después lo convirtió en una cocina. Es despreciado que, sorprendentemente, esa manifestación del arte. Y precisamente, si se hubiera destruido en ese momento esa hermosa creación de Da Vinci, no hubiera podido ser sustituida. En la actualidad no se le puede ver porque las bacterias y algunas emanaciones del aliento humano la han ido afectando. Entonces, si esa pintura se destruye, no puede ser sustituida, porque hace muchos siglos que se murió Leonardo, no la puede retocar, ¿verdad? Entonces, los bienes que pueden ser sustituidos son los fungibles. Los que no pueden ser sustituidos son los no fungibles. Vean el cuarto punto de vista. Por sus posibilidades de uso repetido, los bienes pueden ser consumibles, los que pueden ser utilizados solo una vez, y los no consumibles, los que pueden emplearse en varias ocasiones. Repito, los consumibles solo pueden ser usados una vez. El ejemplo más apreciable que está a la vista, un poco histriónico, es de los pañales que usan los niños, los pañales desechables. Esos son bienes consumibles porque se utilizan solo una vez, ¿verdad? Ya no pueden ser utilizados. Lamentablemente también es un bien consumible la gasolina, ¿verdad? Porque solo puede ser utilizada una vez.
¿verdad? Y una vez combustiona, ya no la podemos emplear. Y los bienes no consumibles son los que pueden emplearse en repetidas oportunidades. Como la mayor parte de nuestra ropa son bienes no consumibles, porque la podemos usar en varias oportunidades. Incluso hay prendas, ¿verdad?, que nos duran hasta años, ¿verdad? Los utilizamos en varias oportunidades. Están sometidas al fenómeno del deterioro, porque cada vez que la lavamos pierden color o se hacen más delgadas y todo, pero entonces los bienes consumibles se usan solo una vez. Los no consumibles se pueden utilizar en varias oportunidades. Miremos ahora el número 5. Por sus posibilidades de uso, por sus posibilidades de fraccionamiento, los bienes pueden ser divisibles, que son aquellos que pueden dividirse, e indivisibles, los que no son susceptibles de partición. Fíjense que en torno a la división de los bienes existe el criterio de las ciencias naturales. Las ciencias naturales consideran que todos los bienes pueden ser divididos, todos. El átomo en protones, en neutrones, las moléculas se divide, todo se puede dividir de conformidad con las ciencias naturales. Pero de conformidad con el derecho, no. De conformidad con el derecho, no. Porque el criterio de división para el derecho está sustentado en la funcionalidad. Si un bien puede dividirse y sigue funcionando, ese es un bien divisible. Ahora, si no sigue funcionando, no es un bien divisible. Por ejemplo, si ustedes toman su reloj de pulsera y toman un martillo y le dan un martillazo, pues lo dividieron en varias partes, en varias piezas, pero el reloj ya no sirve. Entonces, ese es un bien indivisible para el derecho, porque al partirse se arruinó, se descompuso, se afectó. Entonces, un bien divisible será, por ejemplo, un terreno, ¿verdad?, porque se puede partir. Lo que disminuye es su área, ¿verdad? El dinero es un bien divisible por excelencia. Ahora, vean el número 6. Por su existencia en el tiempo, los bienes pueden ser presentes y futuros. Los bienes presentes son los que tienen existencia actual, existen en este momento. Son los que existen en ese momento. Por ejemplo, su celular, por ejemplo, su computadora, por ejemplo, sus zapatos. Esos son bienes presentes porque existen en el momento, tienen la realidad actual. Pero hay bienes futuros que no existen en este momento, no existen en el presente, pero se espera que surjan a la vida jurídica y que potencialmente pueden constituir una relación de derecho. Por ejemplo, si yo quiero comprar una casa, acudo a una persona que vende su residencia y él me la muestra. Mire, aquí está el comedor, aquí está la sala, aquí está la biblioteca, aquí está el jardín. Ese es un bien presente, porque ahí está la casa. Nosotros la vemos y nos gusta, ¿verdad? Pero los bienes futuros son todos aquellos que de momento no existen, pero se pretende que existan con bastante fundamento. Hablemos de las casas. Yo voy a una urbanizadora que está construyendo casas y le digo, mire, yo quiero construir una casa. Pues mire, este es su lote, este es su terreno, y la casa va a ser así. Me muestran el plano y me muestran la casa modelo. Y entonces tengo que pagar un enganche. Ya generé una relación jurídica sobre un bien que todavía no existe. Es un bien que va a existir en el futuro. Entonces, repito, por su existencia en el tiempo, los bienes pueden ser presentes cuando existen en la actualidad, cuando existen en el presente. Y son futuros cuando, como en la casa que se va a construir, no existen en la actualidad, pero potencialmente van a existir. Hasta ya pagué por ellos una parte. Ahora, por su existencia en el espacio o por sus posibilidades de desplazamiento, que es el criterio subsiguiente, ustedes pueden ver que los bienes pueden ser muebles y pueden ser inmuebles. Los bienes muebles son los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin que su naturaleza sufra menoscabo. Por ejemplo, los muebles de la casa, ¿verdad? El sofá, los sillones, la mesa de centro. ¡Ay, no me gusta donde están! Acerquémonos más a la puerta. Entonces, los trasladamos, los cargamos y nos los llevamos
unos metros para allá, otros metros para acá, y no les pasa nada, no se destruyen, ¿verdad? Un vehículo es un bien mueble porque pues me traslado a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa, e incluso puedo irme a un departamento o a otro municipio. Y el carro, claro, el carro se va a depreciar año con año, pero por andar usándolo no se va a destruir. Bueno, salvo que haya una colisión, pero por el mero uso no se destruye, ¿verdad? Entonces los bienes muebles son los que se trasladan de un lugar a otro sin menoscabo de su naturaleza. Por ejemplo, los semovientes son bienes muebles. Yo puedo llevarme una vaca o un cordero de un lugar a otro y su naturaleza no sufre menoscabo. Los muebles, repito, son aquellos que pueden trasladarse o transferirse de un lugar a otro y su naturaleza no sufre menoscabo. Por el contrario, están los inmuebles. Los inmuebles se caracterizan porque están fijos en un lugar. No pueden trasladarse de un lugar a otro porque su naturaleza se afecta. Por ejemplo, yo vivo en Misco, ahí tengo mi terreno en Misco. Y ahí quiero construir una casa, pero yo trabajo, ¿qué? En la zona 10 o en la zona 14. Estoy muy lejos. Entonces digo, me voy a llevar mi terreno a la zona 10 y traigo una retroexcavadora y lo que me llevo es un montón de tierra, ¿verdad? Y en mi terreno dejo un gran hoyo. Pero ese es mi terreno. Lo que hice fue afectarlo, ¿verdad? Porque lo horadé, lo perforé. Entonces tendré que rellenarlo si quiero construir. Yo no me puedo llevar un inmueble de un lugar a otro. Entonces los inmuebles se diferencian de los muebles porque los inmuebles no pueden trasladarse de un lugar a otro porque su naturaleza se afecta. Los muebles sí pueden trasladarse de un lugar a otro porque su naturaleza no sufre menoscabo. Ahí abajo pueden ver ustedes, lo estoy señalando con la flecha, está la división de los bienes inmuebles. Hay bienes inmuebles por naturaleza, bienes inmuebles por incorporación, bienes inmuebles por destino y bienes inmuebles por analogía. Aquí aparece una breve explicación de lo que es cada uno de ellos. Los inmuebles por naturaleza solo son el suelo y el subsuelo. Los inmuebles por incorporación pueden ser los edificios. Los inmuebles por destino son los semovientes al servicio de una finca y los inmuebles por analogía los derechos constituidos sobre bienes inmuebles, pero esto amerita una explicación y un ejemplo. Los inmuebles por naturaleza, o sea, los meros inmuebles, solo son el suelo y el subsuelo. Esos son, por esencia, por naturaleza, por excelencia, los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles por incorporación son todos aquellos que están adheridos al suelo o al subsuelo, como por ejemplo los edificios, por ejemplo los árboles. Los árboles de una finca son inmuebles por incorporación porque están adheridos al suelo y al subsuelo, ¿verdad? Las cañerías, los desagües de un inmueble que están adheridos al suelo, ¿verdad? Son bienes inmuebles por incorporación. Todos aquellos inmuebles, todos aquellos bienes que están adheridos al suelo son inmuebles por incorporación. El ejemplo más claro es el de los edificios. Ahora oigan esto, hay inmuebles por destino. Les explico cuáles son los inmuebles por destino. Los inmuebles por destino son bienes muebles realmente, pero por estar al servicio de un inmueble también se consideran inmuebles. Es un juego de palabras, ¿verdad? Los inmuebles por destino son muebles, pero por estar al servicio de un inmueble se consideran parte del mismo. Por ejemplo, hay un señor que tiene una finca y se dedica a la agricultura. En la finca hay tractores, hay desmontadoras, hay arados, hay desgranadoras, hay una serie de maquinaria, ¿no? Los tractores, las desgranadoras, las desmontadoras, los arados, realmente son muebles, pero como están al servicio de la finca, se considera que son parte de la misma. Esos son los inmuebles por destino, porque esos muebles están destinados a servir a esa finca. Y por último, están los inmuebles por analogía. Los inmuebles por analogía son los derechos constituidos sobre bienes inmuebles. Ejemplifiquemos. Yo tengo una casa y la doy en arrendamiento.
y me pagan una renta mensualmente. Si yo tengo derecho a cobrar la renta, entonces ese derecho que está constituido sobre mi casa es un inmueble por analogía. Los inmuebles por analogía son los derechos que recaen sobre bienes inmuebles, como la hipoteca, por ejemplo. Yo voy a un banco y solicito un préstamo y él me dice a mí, los funcionarios del banco me dicen, sí, le vamos a dar el préstamo, pero ¿con qué lo garantizo? Pues lo garantizo con mi casa. Entonces la hipoteca es un inmueble por analogía porque es un derecho que recae sobre un inmueble. Lo mismo lo es la renta. Vean por favor el número 8. Por su constitución, los bienes pueden ser singulares, que a su vez pueden ser simples. Ustedes se recuerdan del accidente del número gramatical, ¿verdad? El género, digamos, en la escuela primaria. El número puede ser singular y puede ser plural. Singular cuando nos referimos a un solo individuo. Plural cuando nos referimos a un conjunto de individuos, ¿verdad? Cuando aludimos a una persona estamos hablando en singular. Cuando hablamos de un conjunto de personas estamos hablando en plural. Entonces los bienes singulares son los que se refieren a la unidad. Cuando estamos hablando de una cosa, esos son los bienes singulares. Cuando estamos hablando de un vehículo, ese es un bien singular. Pero los bienes singulares pueden ser de dos tipos. Pueden ser simples y accesorios. Simples y compuestos. Los bienes singulares simples son los que están conformados por la unidad, por un solo cuerpo. Por ejemplo, un ladrillo. Un ladrillo es un bien singular simple. Pero si yo vengo y tomo una enorme cantidad de ladrillos y tomo mezcla, hago argamasa y hago una pared, la pared es un bien singular compuesto porque está conformado por una serie de bienes simples. El bien simple es el ladrillo y el bien compuesto es la pared porque está integrada por una serie de bienes simples unidos por la mezcla, por la argamasa, por el cemento. Y luego tenemos las universalidades. Fíjense que las universalidades son un ente muy peculiar porque son consideradas una unidad, pero están conformados por varios bienes que no están unidos como en el caso de los compuestos, sino que existen autónomamente. Por ejemplo, cuando yo hablo de una biblioteca, ¿dónde está la biblioteca de la facultad? Bueno, pues la biblioteca de la facultad está en el S5, en el primer nivel. ¿Y solo una biblioteca tiene la facultad? Sí, solo una tiene. Pero la biblioteca está conformada por 3.000 libros. Los libros no están unidos materialmente, físicamente, pero se estiman que funcionalmente constituyen una unidad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un rebaño, fíjense que yo tengo un rebaño de ovejas. ¿Y cuántas ovejas tienes? Pues tengo 20. Y las ovejas no están unidas físicamente. Las ovejas son entes autónomos, pero funcionalmente se consideran una unidad, un rebaño. Yo tengo un hato lechero de 50 vacas. Un hato lechero, esa es una universalidad, pero las vacas son entes autónomos. O cuando hablo de una orquesta, fíjense que el Señor tiene una orquesta y la orquesta está integrada por varios instrumentos, por trompetas, por saxos, por baterías, por maracas, etc. Y todos estos instrumentos tienen una existencia física autónoma, pero unidos conforman una orquesta. Esas son las universalidades. Entonces, por su constitución, los bienes pueden ser singulares, que se refieren a la unidad, singulares simples cuando se refieren a una entidad corpórea de una sola pieza, mientras que los singulares compuestos se refieren a una entidad compuesta por varios singulares simples. Y las universalidades son aquellos entes que se consideran una unidad, pese a estar integrados por varios elementos. Ahora, por la jerarquía que entran en relación, los bienes pueden ser principales y accesorios.
Y para determinar cuándo son principales y cuándo son accesorios, existen 3 criterios. Regularmente nosotros tenemos una percepción de que los bienes accesorios son piezas pequeñas, ¿verdad? Los accesorios de cocina, ¿no? Son los adornos, ¿verdad? Pero no es así. Desde el punto de vista jurídico, para establecer cuándo un bien es principal y cuándo es accesorio, existen 3 criterios. El criterio de la independencia, el criterio de la importancia y el criterio del valor. Apliquemos el criterio de la independencia para discernir, para establecer cuándo un bien es principal y cuándo es accesorio. Si 2 bienes entran en relación y queremos saber cuál es el principal y cuál es el accesorio y aplicamos el criterio de la independencia, tendremos que determinar cuál es el bien independiente, porque el bien independiente es el principal y el bien dependiente es el accesorio. Expuesto así parece como una fórmula química, pero con un ejemplo se entiende más. El ejemplo de una camisa con botones. ¿Cuál es el bien independiente? La camisa. ¿Y cuál es el bien dependiente? Los botones. Entonces la camisa será el bien principal porque es independiente. Y el botón será el bien accesorio porque es dependiente. ¿Por qué es independiente la camisa? Porque la camisa puede usarse hasta sin botones, ¿verdad? Hay camisas que no tienen botones, como las que nosotros les decimos playeras, ¿verdad? O incluso yo puedo tener una camisa que no tenga botones y solo me la amarro y me protege. Pero un botón por sí mismo es un accesorio porque es dependiente, ¿verdad? Si yo le digo a una persona, mira, te regalo este botón, ¿para qué, verdad? A menos que el botón sea de oro, o sea, pero un botón común y corriente es un accesorio porque es un bien dependiente. Entonces, espero que me hayan entendido eso. Por la jerarquía que entra en relación, los bienes pueden ser principales y accesorios. Para establecer esa condición hay 3 criterios, el de la independencia, el de la importancia y el del valor. Si aplicamos el criterio de la independencia, será bien principal el que es independiente y será bien accesorio el que es dependiente. El ejemplo de la camisa y el botón creo que es muy elocuente. La camisa es independiente porque puede existir sin los botones. Ahora el botón existe por la camisa o por otra pieza, pues verá, pero como estamos hablando de camisas. Pero podemos aplicar también para diferenciar entre los bienes principales y accesorios el criterio de la importancia. Si 2 bienes entran en relación, el bien más importante es el principal y el bien menos importante es el accesorio. Por ejemplo, una casa y sus lámparas de luz. ¿Qué es más importante, la casa o las lámparas de luz? Pues la casa nos guarece, nos permite vivir en ella. Es una incomodidad estar sin luz, pero es más importante la casa que las lámparas. Entonces, si la casa es más importante, ese es el bien principal. Y las lámparas serán el bien accesorio. Porque en la casa podemos hasta poner, antorchas, ¿verdad? O candelas, ¿verdad? En tanto que podemos reunir la plata para contratar la luz. Entonces vean este segundo criterio. Si 2 bienes entran en relación, el bien más importante es el principal y el menos importante es el accesorio. Y finalmente hay un tercer criterio para establecer cuándo un bien es principal y cuándo es accesorio, que es el del valor. Si 2 bienes entran en relación, el bien más caro es el principal y el menos caro es el accesorio. Por ejemplo, un reloj de pulso, el reloj de pulsera. Generalmente el reloj propiamente dicho, el aparato que da la hora, es el que resulta más caro, ¿verdad? Y las pulseras pues pueden ser pulseras baratas, ¿verdad? Entonces el reloj propiamente dicho, el aparato que da la hora, es más caro que la pulsera. Ese será el bien principal y la pulsera pues será el bien accesorio porque es de menos valor. Pero puede ocurrir que la pulsera esté incrustada de piedras preciosas, de amatistas, de rubíes, de esmeraldas. Entonces la pulsera, si es más cara que el reloj, ese es el bien principal. Porque es el bien que tiene mayor valor, es el bien más caro.
Veamos ahora el criterio número 10, la clasificación de los bienes por sus posibilidades de tráfico. Por sus posibilidades de tráfico, los bienes pueden ser bienes dentro del comercio y bienes fuera del comercio. Los bienes que están dentro del comercio son aquellos que se pueden comerciar lícitamente, que no existe prohibición para hacerlo. Si nosotros vamos al mercado y compramos aguacates o compramos bananos o plátanos o manzanas o repollos o lechugas, esos son bienes que están dentro del comercio. Y si vamos al súper y compramos detergente o compramos cloro o compramos jamón, esos son bienes que están dentro del comercio. Pero también existen los bienes que están fuera del comercio, que son aquellos que ilícitamente no se pueden comerciar, como las drogas, ¿verdad? Bueno, cualquiera diría que en un país subdesarrollado como el nuestro, el comercio de drogas es algo usual y que ahí los medios hablan de que somos un narcoestado porque por aquí es un corredor donde se trafica droga que va hacia el norte. Y eso puede ser posible, pero ilícitamente no es aceptable. Esos son bienes que están fuera del comercio, que están fuera de la ley. Entonces, por sus posibilidades de tráfico, los bienes pueden estar dentro del comercio, como los que yo les señalé, o bienes que están fuera del comercio. Y para concluir, por el titular de la propiedad, los bienes pueden ser bienes de dominio público o bienes de dominio privado. Los bienes de dominio público son los bienes del Estado, no del gobierno, son del Estado. Recordemos que el Estado está conformado por territorio, población y gobierno, ¿verdad? Entonces, los bienes del Estado, los bienes que nos pertenecen a toda la colectividad, pueden ser de dos tipos. Pueden ser bienes de uso público común y bienes de uso público no común. Los bienes de uso público común son los que pueden ser utilizados por todos los ciudadanos, como las calles, ¿verdad? Como las carreteras. Y de uso público no común son aquellos bienes que, si bien es cierto, pertenecen al Estado, no pueden ser utilizados por todos los ciudadanos. Yo creo que en la pasada oportunidad nosotros utilizamos el ejemplo de Tikal, ¿verdad? Pues yo me voy de vacaciones a Tikal, pero llevo poco dinero. ¿Y qué? Los hoteles están fuera del alcance de mi bolsillo. Entonces me quiero alojar en la pirámide del Gran Jaguar. No puedo. Pero yo digo, pero miren, este es patrimonio nacional y yo soy guatemalteco. Pero son bienes de uso público no común. No pueden ser utilizados por todos los ciudadanos. Y finalmente tenemos los bienes de dominio privado. Los bienes de dominio privado son aquellos que pertenecen a las personas particulares. Me faltan 5 minutos para concluir la clase. Si hubiera alguna pregunta, yo les agradecería que me la formularan. Les quiero comentar algo, perdónenme antes de que me pregunten. Yo voy a recibir algunos libros, no muchos, la semana venidera. Entonces ahí voy a contactarme con un compañero para hacerles llegar, aunque sean unos cuantos, para que los tengan y los puedan utilizar por grupos, ¿verdad? Aunque de todas maneras yo en su oportunidad, así como hicimos en el semestre anterior, les voy a estar enviando material. Por ejemplo, este de hoy les permite el estudio del tema, aunque no con amplitud. Entonces yo se los voy a enviar por la vía correspondiente para que ustedes tengan ocasión de hacer sus consultas. Bien, si no hay preguntas, damos por concluida la clase. Les presento a ustedes. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con una consulta. Si catalogamos en el caso de estábamos hablando de los bienes que usted mencionaba de que eran, por ejemplo, pensemos en el caso de una vida de un semoviente. La vida no es sustituible, aunque se quiera poner por otro semoviente que sea de las mismas características,
no va a tener la misma capacidad. Por ejemplo, un perro, que los perros son catalogados como miembros de la familia directamente, no tanto como una mascota por algunas personas. Esos serían entonces bienes insustituibles, ¿verdad? No, fíjese que de conformidad con la visión relativa y afectiva, hay bienes que pueden para mí tener un valor muy representativo por su condición moral, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener una joya que me legó mi padre, ¿verdad? Una placa que me recuerda cuando yo estuve en condición de estudiante en el Instituto Normal para Varones. Para mí tienen un valor trascendente y significado, pero no para la colectividad ni para el derecho. Un perro puede ser sustituido, ¿verdad? La vida humana sí no puede ser sustituida. Yo puedo amar mucho a mi mascota, ¿verdad? Pero la vida del perro, recuérdense que los perros no están situados en el primer peldaño de la escala zoológica, solo los seres humanos. Entonces existe una regulación específica en torno a los perros incluso, ¿verdad? Pero son bienes fungibles, pueden ser sustituidos, obviamente. Licenciado, disculpe, buenas noches. Ronnie Monzón le saluda. ¿Qué tal, Ronnie? Mucho gusto de saludarlo. El gusto es mío, gracias. Qué bueno verlo. Mire, Lick, solo una molestita. Fíjese que estamos viendo que solo tiene un máximo de 100 personas su clase y hay varios compañeros que se han quedado fuera de su curso y están preocupados por no poder accesar. Quizás para una próxima clase podernos apoyar en ese sentido, mi estimado Lick. Fíjese que déjenme comentarle algo, Ronnie. Fíjese que yo lo lamento mucho, pero es un detalle que no está al alcance de mi persona. Yo estoy pretendiendo resolverlo, así como las autoridades. Fíjese que a nosotros nos señalaron que esta plataforma que es Meet, Google Meet, es la que tiene que ser utilizada. Y nos pidieron un código, un correo institucional para que pudieran intervenir 250 personas. Pero no sé por qué circunstancia, razón o motivo, el asunto se obstaculizó al punto de que uno no puede entrar utilizando ese acceso que yo le estoy señalando. Entonces yo he utilizado mi correo particular de email, que solo me posibilita el empleo o la participación ni de 100 personas, sino de son 99. El centenar se concreta con mi propia persona. Entonces lo que yo les ofrezco en este momento es que, fíjese que lo estábamos platicando con mi hijo, vamos a generar nuestra participación a través de otra plataforma, ¿verdad? Porque esta realmente es insuficiente y está posibilitando muchas dificultades. De ahí se lo planteamos a las autoridades, nos habían dicho que para esta fecha estaba resuelto, pero no es aún valedero. Ni siquiera todos los profesores han recibido su código, su correo institucional. Y lamentablemente esta es una limitación que no está al alcance de nuestras manos, pero que queremos resolverlo. Yo creo que tal vez nos traslademos y eso no genera ningún problema, porque yo he visto que los profesores lo usan a Zoom o a otra plataforma que nos permita, mediante el pago de un estipendio, hacer que la participación sea más viable. El fin de semana pasado, que estábamos recibiendo una capacitación, se nos dijo que ya el jueves iba a estar resuelto el asunto, pero no es así. Y el martes, fíjese que en la clase anterior yo tuve un problema porque por alguna razón no pudieron ingresar todos. Fíjese que yo no sé cuántos alumnos hay en esta sesión. En esta oportunidad, déjeme comentar que ha habido otros catedráticos que sí han estado utilizando esta plataforma y tienen más alumnos de 100 participantes. Entonces, porque hay compañeros que sí han dejado de recibir nuestra clase en estos últimos días y con la pena con ellos, a mí también me causa pena, Ronnie. Y muchas gracias por tratar de cambiar, ¿verdad? Pero la plataforma oficial de momento es Meet, ¿verdad? Pero no estamos usando
el mecanismo que quiere instalar la facultad, que estaba concebido para 250 alumnos. Entonces, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Le ofrezco que o cambiamos de plataforma, porque ahora me platican, mire, yo le comento que yo tengo muchas limitaciones en materia de informática, pero platicando con otros profesores, me decían que están utilizando Facebook Live y que esa es de mucha amplitud. Yo creo que hay que buscarle una solución. En la que de momento podemos concebir es repetir la clase un día de estos o subirla a Classroom ya grabada para que la consulten ahí. Licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado. Solo con algo, hay otros licenciados que están usando Meet para dar su clase y pues las graban y luego las suben a un grupo en Facebook, ¿verdad? No sé si eso tal vez le pueda funcionar a usted. Sí, fíjese que en el semestre anterior lo que hacíamos era grabarla y la subíamos a Classroom, pero también me decían que Classroom está vedada para el uso, pero muchos lo están usando. Entonces creo que vamos a grabar y la vamos a subir. Lo que ocurre es que es menester encontrar una solución y la vamos a encontrar, porque sé que muchas personas están afectadas, ¿verdad? Y no reciben la clase. De todas maneras, nosotros les vamos a enviar su material por la vía de WhatsApp, como lo hacíamos en el semestre anterior. Sonia, que es la persona que me asiste, se los va a remitir, pero yo no creo que esto dure mucho, porque tiene que conducirse por una solución que permita la participación de todos. A veces creo que, bueno, mejor no digo nada, ¿verdad? Pero acatar con todo rigor algunas disposiciones produce estos resultados, ¿no? Sí, ciertamente solo podemos intervenir 99 y el profesor 100. Así es que les ofrezco, por favor, díganles que vamos a utilizar esos mecanismos mientras se resuelve, porque nos dijeron que en la primera quincena o semana de agosto estaba resuelto, pero creo que no va a ser posible, ¿no? Por esta vía. Bueno. Gracias, Lick, muy amable por su apoyo. Mucho gusto para todos. Un saludo afectuoso. Igualmente, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Muy buena cátedra, licenciado. Pase feliz noche. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego, un gusto, saludos. El gusto para usted es para mí.